Que el Eterno los bendiga grandemente. Esta es la segunda parte de nuestra conferencia. El verdadero perdón, basado en el Salmo 32. Y esa es la enseñanza que tenemos para el día de hoy. Hoy es la segunda parte. Y quisiéramos que de verdad sea una bendición para usted esta palabra, como lo está haciendo para mi vida. De verdad he meditado mucho en esta palabra. Adonai me ha estado hablando a mi corazón y yo quisiera que también para usted fuera una bendición. Entonces vamos a hacer una oración al Padre Eterno, nada más para pedirle, papito, si esta palabra es una bendición para vidas, por favor permite que llegue a quien tenga que llegar, hasta donde tenga que llegar, con la fidelidad apropiada para que se escuche bien y no se malinterpreten aún las palabras que decimos, papito, sino que puedan ser entendidas y que sobre todo tu espíritu, eso es lo más importante, tu espíritu las confirme en cada corazón, en cada vida. Haznos volver a ti. Ayúdanos a volver a casa del Padre, como el Hijo pródigo. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yeshua. Amén, Señor. Amén. Entonces, en nuestra primera parte nos quedamos analizando el versículo 5. Estuvimos hablando de reconocer quién realmente somos delante del Eterno. A veces nosotros nos creemos bien fuertes. Y la verdad es que hay un tiempo en nuestra vida espiritual en que sí andamos fuertes. Pero muchas veces, y me atrevo a decirlo, la mayoría, andamos débiles. El problema es que nosotros siempre nos creemos fuertes. Como cuando estamos jóvenes. Cuando estás joven, tú levantas una caja de un costal, un paquete de 50, 100 libras y tú tranquilo. De pronto empiezas a envejecer, lo quieres levantar. ¿Qué pasó? Si yo me los levantaba. Sí, me los levantaba. Entonces así nos pasa. Llegamos a creernos fuertes toda la vida. Y el problema es que muchas veces andamos bien débiles y no lo notamos. No nos damos cuenta. Entonces, realmente lo que importa es reconocer. ¿Qué de malo tiene reconocer ante Dios? Señor, te he fallado. Soy débil. ¿Qué de malo tiene? Él lo sabe. Yo no, ni me lo cuentes. El hermano no, ni se lo cuentes porque van a estar hablando de ti. Pero Dios lo sabe. Y a Él que lo sabe, a Él lo queremos ocultar. Mejor se lo decimos al amigo, no, es que mira, aquí ando pasando, tengo este problema, es que esto me está realmente agotando y acabando. Ahí al amigo se lo contamos y a Dios se lo estamos queriendo ocultar. Entonces es tiempo de reconocer lo que hemos fallado ante el Eterno realmente. Y solamente reconociendo quiénes somos delante del Rey de Gloria, es que alcanzamos el verdadero perdón. Solamente así. Entonces vamos a volver a estudiar ese versículo 5. Ahí donde nos quedamos. ¿Ok? Ese versículo que nosotros ya lo hemos descifrado, pero ya hoy quiero que lo vea otra vez. Porque perdonar y pedir perdón no te hace tonto, no te hace débil. El que tú puedas perdonar a alguien y el que tú pidas perdón no es humillarte como un tonto, eso te hace fuerte. Delante del Eterno por lo menos. Para los hombres puedes parecer un debilucho, pero ante Dios esa es la actitud que Él espera. Y dice el Salmo 32, verso 5. ¿Cuál es la condición para que el Eterno nos perdone? Mi pecado te declaré. Bueno, ¿y qué no lo sabía? Sí, Él ya lo sabía. El problema es que nosotros no sabemos lo débiles que somos. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Por qué? Porque mientras David trató de cubrir todo su pecado, ¿qué le sucedió? Enfermó y enfermó y enfermó y se vive en una angustia estar viviendo una vida doble.
te enfermas por si no lo sabes. Ok, entonces ya lo vimos eso en la primera parte, ya no lo repito, vea la primera parte. Entonces dice, no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones al Eterno, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí vemos las tres palabras para hablar de pecado en el pensamiento hebreo: pecado, iniquidad y transgresión. Ahí están las tres tipos de palabra que se usan para hablar del pecado. Entonces, ya que hemos orado al Padre, ya que le suplicamos, Padre eterno, perdónanos, ya que nos hemos humillado, ayer, ¿verdad? Por la tarde ya nos humillamos, entonces delante del Eterno, el día de hoy vamos a analizar un texto que está en Isaías y que aparece también en Romanos, hablando precisamente acerca de la iniquidad. La palabra iniquidad es pesha, y la palabra pesha en hebreo es el pecado más grande al que puedes llegar tú como creyente en Dios, como creyente en el Mesías. Hay niveles de pecado, ¿ok? Uno es jatá, descuido. Te descuidaste de la oración, te descuidaste de la lectura bíblica, te descuidaste de ir al servicio. Andaba todo descuidado. No tenía ganas, hermano. No sé qué me pasó, ni cuenta me di. Ok, ese es uno, el primer pecado, el primer nivel. Segundo, abón, así como el que venden en los libritos ese. Ok, y ese significa que ya lo sabes, ya sabes lo que es malo. Pero me ganó la debilidad, hermano. La carne me ganó, hermano. Y ya sabes que está mal, pero aún así lo sigues cometiendo. Y el tercer nivel de pecado, el que es la iniquidad, pesha. Ese ya es a donde llegó David, convirtiéndose en un asesino, adúltero, haciendo maquinaciones, haciendo toda clase de planes para destruir. El que se deleitaba en la ley del Eterno terminó rebelándose contra Dios. Wow. Entonces, tocante a ese tipo de pecados, el profeta Isaías habló de esa iniquidad. Y Pablo cita ese mismo pasaje en Romanos, y nosotros vamos a ver ese pecado, esa relación de pesha que tiene que ver, es el pecado de la rebelión, de caer en lo más bajo. Ese pecado es el que Pablo cita en Romanos y está en Isaías 59. Si quiere, ahorita lo vemos en la pantalla, pero si quiere verlo para que lo subraye, a lo mejor usted quiere subrayarlo, ahí quiere tenerlo de referencia. Isaías 59 nos habla del Mesías. Y en ese texto de Isaías es una promesa de que el Eterno va a enviar un Redentor a Sión. Y no nada más a Sión, a unas personas especialmente. ¿A quiénes? Vamos a verlo. Vamos a ver entonces lo que dice el profeta Isaías acerca de este Redentor. ¿Quién es un Redentor? El que viene a rescatarte. Vamos a ponerle mucha atención porque les vuelvo a repetir, es el mismo texto que menciona Shaul, o Saulo de Tarso, conocido como Pablo en las epístolas. Ok, y vamos a verlo porque se relaciona con el Mesías Yeshua, se relaciona con el Salvador. Isaías 59:20 dice la escritura de la siguiente manera. Bueno, esta es la palabra pesha, y es de lo que nos va a hablar precisamente Isaías 59. Pesha significa acto de rebelión. Miren lo que significa. Es un acto de rebelión, de infidelidad, como el que puede haber entre hombres, o como un súbdito que se rebela hacia su rey, o entre un rey y otro que son aliados, y de parte del hombre frente a Dios. Esto es una rebelión, para que me entiendan. En este último sentido, en el de un hombre contra Dios, el pecado de pesha presupone la existencia de un vínculo entre Dios y el hombre, una alianza, un pacto, para que el pecado pueda representar una ruptura, una infidelidad y una transgresión. O sea que este pecado solamente ocurre cuando tú ya tienes una relación con Dios. Mientras, no te preocupes. Si tú dices, yo nomás me gusta escuchar y ya, tranquilo, no te preocupes. Pero cuando ya tienes una relación con Dios, tenle mucho cuidado a este pecado. Isaías 59, versículo 20. Dice la escritura, lo lee conmigo, dice, y vendrá ¿quién? El Redentor a Sión, y a los que se volvieren de pesha, de la iniquidad. Vendrá el Redentor a Sión. Sión es Jerusalén. Pero ¿a quién más? No nada más a Jerusalén. A los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice el Eterno. Entonces, a los que no se vuelvan,
¿No hay redentor? Ajá, claro. Eso es lo que quiero que entendamos. Y este será mi pacto con ellos, dijo el Eterno. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo el Eterno, desde ahora y para siempre. ¡Wow! ¡Qué promesa tan tremenda! Viene un redentor a Sión y a los que se vuelvan de la iniquidad. Una nota interesante es que todo el capítulo 59 habla del juicio al pueblo de Israel y específicamente un juicio a la casa de Judá. ¿Por qué? O sea, los judíos. Nos está hablando del pueblo judío. En el versículo 1 de Isaías hay un texto bien hermoso que dice: he aquí, no se ha acortado la mano del Eterno para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Por qué entonces nosotros le clamamos y parece que Él ni nos escucha? Si no se ha agravado es como el viejito. Ya le hablas y ya no te oye. Tienes que hablarle de frente o ver en el oído que oye, nomás oye de un lado y de ese le tienes que hablar para que te oiga. Pues, al Eterno no se le ha agravado su oído, no se tiene bien. Él no se le han arruinado. No se ha agravado su oído para oír, 59 verso 2. Pero vuestras iniquidades, el pecado de rebelión, el pecado de apostasía, el pecado de hacer lo más malo ante el Eterno, el Peshá, ¿han hecho qué? División entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces estamos viendo que no es que Dios ya no escuche. No es que no quiera bendecirnos. Él sigue queriendo favorecerte. Pero dice que son nuestros pecados los que hacen una separación. Es como en un matrimonio. Un hombre le falla o la mujer le falla a su cónyuge, hay una separación. Pueden estar ahí juntos aparentemente, pero hay una separación. Y si esa separación no se reconcilia, si no hay un acuerdo, va a llegar al divorcio. Va a llegar a ese hecho definitivamente. Entonces, no es que el Eterno ya no quiera bendecirnos a nosotros. Pero dice que son nuestros pecados los que han hecho la separación, los que han hecho una división entre Él y nosotros. Así que por más que oremos, por más que le pidamos cuando sabemos que estamos bien mal y no queremos reconocerlo. O sea, bueno, porque andamos mal, pero hay veces que lo reconoces. Pero si andas mal y no quieres reconocerlo, por más que le ores al Eterno, te voy a decir, hay una separación entre nosotros y Él. Entonces lo que está haciendo Isaías es llamándonos al arrepentimiento. Y en el versículo 20 es donde está la promesa de que vendrá un redentor a Sión. O sea que al pueblo de Israel, y dice, a los que se arrepientan de la iniquidad, a ellos vendrá un redentor a Sión, a Jerusalén. Pero no nada más a Sión, sino que también viene para los que tomen una actitud de volverse de la iniquidad. ¿Por qué? Porque el Padre Eterno está diciendo, vuélvanse de la iniquidad. Vuélvanse de sus pecados. El profeta Ezequiel nos dijo en el capítulo 36, avergonzaos y confundidos, o sea, avergüéncense y confúndanse de sus iniquidades, casa de Israel. Deberían de estar avergonzados de toda la maldad que hacen. Esta palabra iniquidad que se usa aquí en Isaías, que ya vimos en Isaías, que está aquí también, iniquidad, es la palabra Peshá. En otras palabras, el Redentor va a venir a Sión. Será eficaz, será favorable, será propicio. Te va a quitar tu pecado, te va a quitar tu rebelión. ¿Pero a quiénes? A los que se vuelvan de la iniquidad. A los que le digan a la iniquidad, ¿sabes qué? Ya estuvo suave, ya por mucho tiempo ya anduve contigo. Es tiempo de regresar a casa del Padre. Para los que dejen de cometer ese pecado de estarse rebelando contra el Padre, ¿ok? Pero ¿qué pasa si alguien no se quiere volver de su iniquidad? Entonces, el Redentor no puede ser eficaz. Aquí podemos tener el mejor médico aquí. Pero si tú no te quieres tomar la medicina, ¿el médico será bueno? No. Por muy bueno que sea, no va a dar resultado. No vamos a ser sanos. Entonces, ¿quién será ese Redentor que vino para quitar la iniquidad del pueblo de Israel? Ese Redentor es Yeshua. Es el mismo Redentor que dijo
a sus discípulos, a la gente que lo escuchaba, en Lucas capítulo 13 y verso 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos. Acuérdense que él vivía en Galilea y lo llamaban Galileo también. Incluso hasta hay un canto que dice: el rubio de Galilea va pasando por aquí. Yo no sé, ¿verdad?, de dónde lo sacaron. No sé de qué Biblia lo sacaron, pero sí hay un canto que cantan en las iglesias cristianas, que el rubio de Galilea. Bueno, y le estaban contando acerca de gente que él, o historias que él oyó en su pueblo, porque donde vivía, cuya sangre Pilato había mezclado ¿con quién? Con los sacrificios de ellos. O sea que los sacrificó. Ellos llevaban una ofrenda, Pilato los mandó matar y mezcló la sangre del sacrificio que llevaban a presentar a Dios con la sangre de ellos. O sea que ese Pilato no crea que era no crea que porque él quería soltar a Yeshua era bueno. Entonces él sabía que quería soltarlo nada más porque sabía que no era correcto lo que estaban haciendo. Ahora, ¿qué les dice Yeshua a esta gente que le estaba contando de esos de Galilea, a los cuales Pilato les había hecho una injusticia? Respondiendo, Yeshua, Jesús, les dijo: ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? ¿A poco usted cree que porque el otro, o alguien que tú conoces, alguien que le fue muy mal, que tuvo una muerte terrible, era más pecador que nosotros? Posiblemente no. Versículo 3, ¿qué les dijo el Mesías? Os digo que no eran más pecadores. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿Qué más les dice? Versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. ¿Y cuáles son sus palabras de advertencia? Si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Si no te vuelves de la iniquidad, todos nos va a ir mal, amados hermanos, para que me entienda. Entonces, Yeshua nos está diciendo a los que decimos ser sus discípulos: si no dejas la rebelión, si no dejas el pecado de Peshá, todos perecerán igualmente. En otras palabras, el sacrificio del Redentor que Él hizo en el madero, el que Él hizo en la cruz, okay, no te va a servir de nada a ti. No me va a servir de nada, no se puede aplicar a mi vida a menos que decida dejar la rebelión. A menos que hayas decidido dejar la iniquidad. Entonces, amados hermanos, y para dejar la iniquidad, tienes que reconocer la raíz, el origen del pecado. Todo comenzó con que soy bien descuidado. Todo comenzó con que no te pongo atención a lo que tú me hablas, Señor. Ahí comienza todo. Entonces ya vimos que la iniquidad de David, ¿dónde comenzó? Y nosotros también ya sabemos que comienza por un descuido. Nos descuidamos. Y cuando menos nos damos cuenta, ya andamos bien fríos, ya andamos hablando de más, ya andamos murmurando, ya andamos quejándonos. Oye, de todo. ¿Por qué? Porque andamos descuidados, por falta de atención. Entonces, como le comentaba, este mismo texto de Isaías también lo cita el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 26 y 27. Y él lo menciona en el tema de la redención, cuando todo Israel será salvo. En ese contexto él está hablando. Dice que van a entrar la plenitud de los gentiles, o sea, gente de las naciones va a entrar al reino de los cielos y entonces todo Israel será salvo. Y en ese contexto, él cita el texto de Isaías y dice en Romanos, y luego, o sea, ya que haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Ahora, ¿quién es todo Israel? ¿Todos los judíos, aunque sean satánicos? ¿Aunque sean pecadores, aunque vayan violadores, asesinos? No. Todo Israel es el que venció. Eso incluye al de las naciones, eso incluye al mexicano, eso incluye al de Durango, al de Chihuahua, al de Querétaro, al de San Luis, al de Texas, al de Canadá, pero que venció. ¿Venció qué? Para estar en la presencia del Eterno. Por eso, aquel hombre que se llamaba Jacob, que algunos dicen que su nombre significa el tramposo, ¿verdad? Él venció cuando luchó con el ángel. ¿Y por qué se le cambió el nombre a Israel? Porque venció. Entonces, ¿quién es ahora? Todo Israel será salvo. No todos los judíos satánicos, apóstatas y malos. No nos equivoquemos. Sino, todos los que vencieron serán salvos. Y el que venciere
Está escrito en Revelaciones. Yo le haré columna en el templo de mi Padre. Va a estar ahí bien firme. O sea, nadie la va a poder mover ya en el templo de mi Padre. Entonces, como está escrito, aquí es donde cita él el pasaje de Isaías. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la iniquidad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así está escrito en Romanos. Entonces, cuando Pablo menciona, porque escrito está, o cada vez que usted ve esa frase en el Nuevo Testamento, es porque se refiere a las escrituras sagradas que existían en el tiempo de Pablo. Él no se está refiriendo a una carta que iba a escribir después, o que iba a escribir Juan. Cuando Pablo, o cuando Juan, o cuando algún apóstol dice, porque escrito está, se refiere a lo que conocemos Antiguo Testamento. A eso se refiere. Entonces, pero para Pablo, cuando él menciona que el Redentor vendría, que apartaría la iniquidad de Jacob, que en Isaías se escribió como iniquidad esa palabra, esta es la palabra hebrea pesha, que volviendo al Salmo 32, dice de la siguiente manera, mi pecado te declaré, no encubrí mi pesha. Dije, confesaré mis transgresiones al Eterno. ¿Y cuál fue el resultado? Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Detente y medítalo. Detente y ponte a pensar lo que estás haciendo. Dice la última parte que tenemos subrayada aquí, ¿verdad? No, aquí está, no la subrayé, perdón, era aquí abajo. Dice, tú perdonaste mi maldad. Esta palabra maldad es la palabra debilidad, que es el primer tipo de pecado que comenzamos a hacer. Tú perdonaste mi debilidad, la debilidad de mi pecado. La palabra que está también aquí es maldad de Samón. Ya cuando nosotros ya conocemos perversidad moral. Ya dijimos que Amón es una vez que ya reconocí que sí está mal hacer las cosas. No es lo más correcto, pero aún así, me gana la debilidad. Me ganó, hermano, es que de verdad no me pude resistir. Entonces, cada vez que yo reconozco mi debilidad y la declaro al Eterno, Él lo va a perdonar. Pero tenemos que reconocerlo, porque Él perdona nuestras debilidades. Dios nos perdona, amados hermanos, para que me perdone, yo tengo que reconocer que soy el que falla, que soy débil, que soy polvo. Tengo que reconocer que soy una persona débil y que no soy tan fuerte como yo creía que era. Tan espiritual como yo pensaba que era. Porque mientras siga pensando que soy fuerte, que yo lo puedo todo, pues el sano no necesita médico. Cuando tú estás sano, vas al doctor. ¿Cuándo vas al doctor? Si es que vas. Hasta que te sientes enfermo. Mientras no, yo no sé por qué, usted no confía en Dios, hombre, y anda ahí en el médico. Sí, espérate que te pegue el calambre, vas a ver si no te vas a ir corriendo. ¿Sí? Mientras andamos ahí muy espirituales, que tenemos mucha fe y que quién sabe qué, deja que te pegue un dolor cuate y que te haga retorcer en la cama, que no puedas ni levantarte ni para ir al carro, vas a ver si no hasta la ambulancia le llamas. Al helicóptero vas a creer que te lleve rápido. ¿Sí o no, hermanos? Es que una cosa es estar sano y no sentir nada y decirle a otro, no, hombre, no tienes fe, hermano, una oración ya estuviera sano. Sí. ¿Usted cree que Pablo no tenía fe y pidió al Eterno, pues quítame esto, Señor? ¿Usted cree que Timoteo no tenía fe? Tito no tenía fe. Eliseo no tenía fe. El rey Ezequías no tenía fe. Enfermaron. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros nos sentimos bien fuertes, el sano no necesita enfermero, no necesita médico. Ahora David nos va a dar la conclusión. Ya que entendimos el proceso del pecado, ya que entendimos cómo poder ser sanados, cómo poder ser perdonados, ya que entendimos el secreto del perdón, que tengo que declarar mi iniquidad para ser limpiado, ya que comprendí que el descuido es el primer paso que me lleva a la apostasía. Por consiguiente, de aquí en adelante, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Pues debemos de poner mucha atención ¿a qué? No al pecado grandotote ya cuando te venga a la mente, mata a fulano, no. Cuando te venga bien chiquito el pensamiento.
de hacer lo malo. Cuando las cosas son pequeñas, ponle atención. Tengo que ponerle cuidado al silbo apacible de Dios. Ya dijimos que cuando empiezas a querer hacer lo malo, viene un silbo apacible de Dios. Hijo, eso está mal. Y aunque no lo hayas conocido antes, había algo que te advertía. Eso no es correcto. Pues ahora primero viene un silbo apacible. ¿Y qué hacemos? Ay, este vientecillo como que me está perturbando. Ignoramos la voz de Dios. Entonces, cuando viene ese susurro delicado, ahí deberíamos de aprender a escuchar al Dios eterno. Ahí es cuando debo de poner atención. Por eso también es muy importante educar a nuestros hijos, enseñarles a obedecer cuando se les habla, no hasta que se les grita. Porque si no se van a acostumbrar que hasta que el Eterno no les grite y les lance un rayo como a un vecino que quería escapar del día de la tormenta y sale el rayo y se metió escapando por su vida, ¿verdad? Entonces, ¿así quieres que te hable el Eterno? ¿Así quieres que le hable a tus hijos? Entonces, hay que enseñarlos a que aprendan con la voz suave. No esperes a que tu papá te grite, a que tu mamá te grite. Tenemos que enseñarles que no se necesita gritarles para que tengan que obedecer. Porque después crecemos de esa manera, necesitando que se nos grite para poder hacer las cosas. Ya es el patrón, no te gritas, el mayordomo no te grita. Hasta andas tú, bueno, ¿ahora qué trae? Ahora no me ha gritado. Pues ya estamos acostumbrados y no es lo normal. Yo no quisiera que el Eterno me estuviera gritando. Yo quisiera entender, papi, ayúdame a entender a tu voz suave. José, entiende. La verdad es que a veces Dios nos habla muy suave y no le hacemos caso como el papá. Hijo, hija, y la hija jugando en el teléfono, en la tablet ahí, y te escucha, pero no va. Te escucha y luego, ¿ah? ¿Me hablaste? ¿Me estabas hablando? De verdad que ni cuéntame. Por eso hay un método infalible. Hoy mi esposa dice que no me escuchaba, le hablé como 4 veces. Ah, pero nomás le dije, ¿quieres $100? $100, sí, me dijo. ¿Cómo de que no? Ese método es infalible, no falla. Entonces, amados hermanos, así Dios, no, hijo, ¿quieres una bendición? Sí, sí, Señor, la quiero. Pero cuando nos habla, hijo, estás mal. ¿Me estás hablando, Señor? Yo no escuché nada, Señor. Hijo, ¿quieres que te bendiga? Sí, Señor. ¿Qué me vas a dar? Así somos también nosotros, hermanos. Entonces, ¿pero qué sucede? Como el Eterno nos habla con voz suave y como no nos castiga, como no nos disciplina, hasta llegamos a pensar, pues yo creo que no está mal lo que estoy haciendo. Yo creo que está bien. Y es un gran problema malinterpretar la misericordia de Dios. Que como Él no nos castiga por nuestro pecado, llegamos a pensar como Sansón, de esta también voy a salir. Esta también la voy a lograr. Podemos llegar a pensar como Sansón, que nos vamos a salir con la nuestra, que no va a pasar nada, que nos vamos a poder librar, como cada vez que a él lo amarraban, lo querían atrapar y se libraba, dice, y otra vez se libraba. Y él pensaba, la última vez que lo amarraron, él pensó, de esta también voy a salir. Pero no se dio cuenta que el Espíritu de Dios ya no estaba con él y ya no pudo salir. Y así nos puede pasar exactamente a nosotros, amados hermanos. No es que Dios no quiera castigarnos, no es que vaya a dejar pasar todo así nada más. No, Él es bien misericordioso, Él es bien paciente con nosotros y está esperando. ¿Qué cosa entonces? Pues que te arrepientas. Te está dando tiempo. No para que sigas pecando, para que tú tomes una actitud de arrepentimiento. Pero si llega el momento, como nuestros hijos, que le estamos hable, y advirtiendo, y cada día se endurecen más, pues va a llegar el momento en que vas a tener que darle. Vas a tener que disciplinarle. ¿Por qué? Por su bien. Porque si no lo haces, tu hijo va a seguir mal. Y si el Eterno te sigue bendiciendo a pesar de lo mal que estás, te va a hacer más daño que bien. Y Él quiere el bien para ti. Entonces, si no hace el Eterno de disciplinarnos, porque no hay arrepentimiento, entonces puede ser que ya no haya tiempo de regresar y Él no quiere que tu alma se pierda.
Y en Sansón tenemos esa grande lección de lo que no es no escuchar al Eterno. Así que no escuchar y no escuchar y no escuchar puede llevarnos a terminar como Sansón, puede llevarnos a terminar como Salomón, puede llevarnos a terminar como el peor pecador que usted conoce, que nunca ha ido a una iglesia. Entonces, amados hermanos, pero una vez que hemos tomado conciencia del pecado, de cómo el enemigo nos atrapa, ¿ok? Ahora veamos lo que David nos dice a continuación. Tú perdonaste mi maldad, mi debilidad, tú ya la perdonaste. Y nos dice en el versículo 6, por esto, porque tú eres el que perdona, porque tú eres el que restaura, tú eres el que tiene misericordia, por esto orará a ti todo santo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Mire, ¿cuándo? En el tiempo, ¿qué? En que puedas ser hallado. ¿Qué quiere decir eso? Póngame atención un momento. ¿Qué quiere decir eso? En el tiempo en que puedas ser hallado. ¿Qué te quiere decir? Que va a haber un tiempo que aunque lo busques, no lo vas a encontrar. Usted ha visto a gente que dice, es que le busqué, pero no apareció. Es que hay un tiempo para buscarlo. Hay un tiempo para buscar al Dios eterno. Aquí David nos está diciendo, amados hermanos, por lo que él acaba de explicar, por lo que él ya vivió, por lo que él ya sabe por experiencia propia, nos dice que cuando una persona es una persona que está apartada, es una persona que es santa para el Señor, para el Eterno, esa es una persona santa, alguien que es apartado para Dios. Cuando una persona entienda, amados hermanos, lo que es volverse del pecado, va a encontrar al Dios de la gloria. En ese tiempo lo puedes hallar. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, estas no van a llegar a él. ¿A qué hace referencia David con eso de esas aguas? Ahorita vamos a verlo. David dice, te voy a dar el secreto. Ya me di cuenta cómo ser perdonados. Todo santo orará a ti, Señor, en el tiempo en que pueda ser hallado. O sea que el Eterno nos va a librar de la inundación de muchas aguas. Te va a librar de grandes problemas cuando el pecador entienda cómo arrepentirse, cuando entienda cómo ser perdonado. Una persona va a ser liberada de la inundación de muchas aguas. Y David se podría estar refiriendo aquí al diluvio. Y la pregunta es, ¿por qué Dios envió un diluvio a la humanidad para acabar con la humanidad? ¿Por qué envió un diluvio? ¿Porque es malo? ¿O porque es bueno y la humanidad iba de mal en peor y ya no le importaba nada de Dios? El diluvio lo envió por la maldad del hombre. ¿Y qué fue lo que dijo el Eterno en ese momento? Que estaba, pues dice la Biblia, arrepentido, pero arrepentido no, él no se puede arrepentir. ¿Ok? Que le pesó en su corazón haber creado al hombre. Dice, no contendrá mi espíritu para siempre con el hombre. Él es polvo. Yo no puedo estar airado todo el tiempo con el ser humano. Entonces recuerda que Dios prometió que no volvería a castigar el mundo con un diluvio, con aguas, con una inundación. ¿Te acuerdas de ese arcoíris, Zaret? ¿Dónde fue? Exactamente. Un arcoíris bien hermoso que nos encontramos ahora que andábamos por allá. Entonces, ¿qué significa ese arcoíris? Cada vez que tú lo veas, ¿de qué te habla ese arcoíris? ¿Un pacto con quién? Del Eterno con Noé. Ese arcoíris es un pacto del Eterno con el hombre que no volvería a destruir al mundo con agua. Pero ¿qué pasa si el ser humano usa ese arcoíris como pretexto para seguir pecando, para seguir haciendo lo malo? ¿Qué pasa si esa persona se rebela contra los mandamientos de Dios y le da por vivir en rebeldía? Bueno, en ese caso, el Eterno dijo que no destruiría otra vez al mundo con agua, pero dijo que ahora sería con fuego. Y le aseguro que es más terrible morir quemado que morir ahogado. Yo le aseguro. Entonces, amados hermanos, cuando las personas están usando ese arcoíris de misericordia como pretexto para seguir pecando, lo están usando como un pretexto para demostrar su orgullo, su rebelión, pues le tengo malas noticias. La destrucción ya no es con agua, pero va a ser con fuego. El agua del diluvio solamente es una prueba del testimonio de Dios, de que Él es paciente. ¿Cuánto tiempo estuvo predicando Noé? Que la gente lo estuvo tomando de loco.
¿Qué? Ni va a llover, nunca ha llovido, ¿estás loco? ¿Cuánto tiempo les dio el Eterno de misericordia? Muchos años. Ellos vivían cientos de años. Les dio cientos de años. Y la gente, ¿qué le crees a ese loco? ¿Qué le crees? Pero el Eterno trajo ese juicio. Un día vino. Entonces Noé en sus generaciones estuvo anunciando que vendría el juicio de parte del Eterno. La gente se burlaba pensando que no ocurriría jamás. ¿Cuántas veces te habrán llamado loco? A ti también se burlan de ti. Pero el juicio viene. Y Yeshua nos advirtió que como en los días de Noé, así mismo será la venida del Hijo del Hombre. Aquí estamos hoy anunciando por estos medios, a usted, por CDs, por la internet, estamos anunciando este mensaje. Va a venir un juicio. ¿Y qué hacen? Reunidos en este Shabbat, les comunicamos, viene un juicio de Dios, y la gente, eso están diciendo desde que nací, hombre. Entonces le estamos anunciando a las personas, vuélvanse al Eterno. Deje de ser descuidado, reconozca su maldad, vuélvase de su iniquidad y va a ver que Dios lo va a perdonar. ¿Cómo reaccionan las personas siempre que les hablamos de Dios? Te invito, mañana, otro día, híjole, este fin de semana, quería ir. De verdad, he estado pensando en ir a la iglesia, pero tengo una fiesta. Los invitas el mes que viene. No, hombre, es que esta vez ahora sí no puedo. De verdad no puedo. Para la otra. Y así, siempre salimos como Faraón. ¿Cuándo quieres que quite las ranas de ti? Mañana. Déjame otro día con el pecado. Déjame otro día con este problema. Entonces, amados hermanos, el versículo 6 nos dice, por esto orará a ti todo santo, ¿cuándo? En el tiempo en que pueda ser hallado. Y esto nos quiere decir que vendrá un tiempo en el cual no va a poder ser hallado el Eterno. Por eso la Escritura nos exhorta a buscar a Dios en un tiempo especial. Salomón, ya cuando entendió, después de haber comprendido su necedad, él nos dijo cuándo era el tiempo de buscar a Dios. ¿Ok? Y nos dijo Salomón de la siguiente manera, ¿cuándo es el tiempo? Él nos dijo, acuérdate de tu Creador, ¿cuándo? En los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos en los cuales tú digas, no tengo contentamiento. Ahí es cuando es el tiempo de buscar a Dios. Acuérdate, antes de que vengan esos días. Aquí en las Escrituras tenemos el ejemplo que hay un tiempo propicio para buscar a Dios. ¿Cuándo es? Pongan atención, jóvenes, señoritas, porque ese es su tiempo. No le hagan al loco. Ya después, viejos, cansados, nomás van a venir a dormirse aquí. Se van a estar dando de cachetadas porque ya no aguantan una hora ahí sentados dos, pues ya. Así es como, ahorita que están jóvenes, me tiran de a loco. Ya cuando estén viejos van a querer, ya su mente ya no les va a ayudar. Entonces, hay un tiempo, es cuando estamos jóvenes. Entonces, cuando todo lo creemos fácil, cuando sentimos que todo lo podemos lograr, que todo lo podemos hacer. Pero también hay otro tiempo cuando buscar a Dios. La misma Escritura nos dice cuál es ese tiempo. Y ese día es hoy. ¿Por qué es hoy? Hoy es el día de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque tú sabes si mañana estarás vivo. Tú no lo sabes si mañana vas a estar en este mundo. Podría ser que venga el juicio a nivel mundial. ¡Pum! Se acaba, una catástrofe. Podría ser que esta noche venga el juicio a nivel personal. ¿Qué quiere decir? Que estemos ya en su presencia y nos diga, ¿qué pasó contigo? Señor, es que te advertí. Te advertí que te volvieras, te advertí que iba a haber un juicio. Entonces no sé si mañana estaré muerto. No sé si mañana se acabó mi oportunidad. Y siendo así, hoy es el día de salvación. Porque mañana no sé si lo tendré. Pero hoy estoy aquí. Hoy estoy escuchando la voz del Eterno. Hoy puedo arrepentirme. Hoy puedo pedirle perdón al Eterno. Entonces una vez que una persona entiende la grandeza del pecado, la maldad del pecado, una vez que la persona entiende su rebelión, entonces sí, ahora sí, por esto orará a ti todo santo. ¿Cuándo? En el tiempo en que pueda ser hallado. ¿Por qué? Tú eres mi refugio. ¿Me guardarás de qué? ¿Qué le provocó el pecado a David? ¿Paz o angustia? Tú me guardarás de lo que estuvo padeciendo por mucho tiempo mientras cayó su pecado. Mientras no lo confesó, anduvo angustiado. Tú me guardarás de la angustia. Mucha paz hay para los que piensan en el Señor, para los que temen al Señor. Con cánticos de liberación me rodearás. Selah.
Con cánticos de liberación me rodearás, Selah. Tú eres mi refugio. Me guardas de la angustia. ¿Qué dijimos que provoca el pecado? Angustia, depresión, estrés. Y David dice, tú eres mi refugio, tú eres el único que me puede guardar de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el cántico de liberación que vamos a cantar, que usted va a cantar cuando venga la redención? Ok, bueno. Entre las naciones también va a haber un remanente que se salve y todos ellos van a cantar un cántico. Todas esas naciones van a cantar un cántico. Ok, va a haber un grupo de personas que también serán libradas, se van a unir al pueblo de Israel, serán librados de la tribulación, y cuando sean librados los redimidos, va a venir un cántico, y ese cántico es el que está en Revelaciones. Capítulo 15, exactamente en el mismo capítulo que está el canto de Moisés. Nomás que aquel está en Éxodo. Vi en el cielo, capítulo 15, verso 1, otra señal grande y admirable. ¿Qué vio Juan? 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Estamos hablando ya del juicio. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre. Ellos estaban en pie sobre el mar de vidrio. ¿Qué tenían? A ver, ¿qué tenían? ¿Arpas de qué? ¿Quién tocaba el arpa? ¿Se acuerdan? David. Entonces, estos vienen tienen arpas. ¿Y qué es lo que hacen? Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Va a haber un tiempo entonces en que se van a hacer naciones salvas? Sí. ¿Qué van a hacer? Van a venir. Si se dan cuenta, ¿cuál es el canto que se cantará cuando hayan venido los juicios del Eterno? Es el cántico de liberación diciendo, Señor, tú eres justo. Tú hiciste justicia. Por fin, tu juicio se está manifestando. Se estará cantando, pero ahora no de tristeza, sino con alegría. ¿Por qué? Porque ese juicio vino no sobre su pueblo. No vino sobre los hijos del Eterno. ¿Y por qué no vino sobre los hijos del Eterno ese juicio? ¿Ok? Porque se apartaron de Pesha, de la iniquidad. Se apartaron de la rebelión. Si nos apartamos, si nos volvemos de la iniquidad, como está escrito, entonces el sacrificio del Redentor, su muerte, los azotes que le dieron, pagan las consecuencias de mi pecado. Pero si no me vuelvo, entonces a mí me corresponde el pecado. A mí me corresponde pasar por ese tipo de juicios. ¿Y por qué? Porque empezamos por ser tan descuidados, por ser desatentos. Y el ser desatentos no nos va a librar del castigo. Por ejemplo, si tú vas mandando mensajes de texto ahí en tu teléfono y chocas y matas a una persona, que el Eterno no lo permita jamás. ¿Tú crees que el juez diciéndole, es que yo iba a mandar un mensaje de texto a decirle a mi esposo que lo esperaba en tal parte a comer? No, entonces ibas a descuidarlo. No hay problema, entonces déjenle que se vaya a su casa. Déjenlo que se vaya a su casa, está libre. ¿Tú crees que el juez te lo va a perdonar porque ibas en un descuido? ¡No! ¿Qué crees que le va a decir el juez? Pues, ¿por qué andas mandando mensajes de texto mientras estás manejando? No es correcto. Entonces, amados hermanos, tú no puedes tener esa clase de excusas. Porque aunque tuvieras es que me descuidé, no hay pretexto. Tú no te van a sacar de la prisión nada más porque le digas, fue un descuido, señor juez. Claro que no, tienes que pagar las consecuencias del descuido. Yo tengo que pagar las consecuencias de nuestro descuido. El Redentor va a venir a Sion. Pero aquí está lo maravilloso en el Dios eterno. Si tú reconoces, he sido un descuidado, Señor. Me he descuidado durante mucho tiempo mi relación contigo. Esto es lo maravilloso. El juez no te la perdona. El policía, de verdad no vi el stop. De verdad se me pasó. El policía no te la va a perdonar. Pero ¿qué crees? El Eterno. Si te vuelves
Si te arrepientes, si tú reconoces tu falta de atención y en su misericordia, Él ya envió el Redentor a Sión para el que Él reciba los azotes que a ti te correspondían. Para que Él reciba el castigo por tus descuidos. Pero recuerda, tenemos que tomar una actitud de arrepentimiento. Ya deja de echarle la culpa a los demás. Ya deja de echarle la culpa a las circunstancias. Y una vez que recibes el perdón, una vez que hemos sido limpiados de nuestros pecados, ahora sí, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué pasará cuando tú ya reconoces, soy un descuidado? Y ahora el Eterno dice, bueno, te limpio de pecado, te voy a librar de los azotes. ¿Qué crees que va a pasar? David nos va a decir entonces en el siguiente versículo, en el versículo 8, David nos va a decir lo siguiente. Vamos a verlo por aquí. Lo tenemos en la pantalla. Te haré entender. La palabra másquil que aparece al principio del Salmo, dicen los comentaristas que se refiere a esto, a una enseñanza, a algo que David entendió y que quiere comunicárnoslo. Por eso le puso másquil. Y cuando esa palabra másquil aparece, que porque está en los manuscritos originales donde él escribió el Salmo, esa palabra aparece en el Salmo, en el original, en los pergaminos originales. Y que David lo puso con esa intención de darnos una enseñanza. Este es el versículo 8 y dice, te haré entender. ¿Qué te voy a hacer entender? Lo que ya viví, lo que ya experimenté y cómo obtuve el descanso. Y te enseñaré, ¿qué cosa? El camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Quiero entonces que nos quede algo claro en el día de hoy. Que no podemos ser instruidos si no prestamos atención. Te haré entender. Te enseñaré el camino en el que debes andar. Pero tú no le puedes enseñar el camino a alguien que no te quiere escuchar. En el trabajo, el jefe te dijo, dale instrucciones a tal persona para que haga esto. Tú vas y le dices, ¿a mí qué? A mí no me importa lo que tú digas. Y no lo hace, y sale mal. Y luego van a decir, ¿le dijiste? Sí, le dije. Oye, él te dijo, sí, pero pues, es que él no es el jefe. Bueno, pero yo como jefe te mandé decir que hicieras esto. Y no quiso ser instruida la persona. ¿Qué pasó? Catástrofe. ¿Por qué? Porque la persona se siente inteligente. Porque la persona se siente que todo lo puede. Porque la persona cree que todo lo sabe. Y cuando nosotros no nos prestamos para ser instruidos, ¿ok? Hasta que no nos... ¿Cuándo es que no nos prestamos? Cuando no reconocemos que hemos estado haciendo mal. Cuando no reconocemos que estamos actuando mal delante de Dios. Dios nos puede seguir hablando, pero seguimos en lo mismo nosotros. Entonces, no podemos ser instruidos hasta que no nos damos cuenta. Estoy mal. Necesito reflexionar. Hasta que no nos damos cuenta de nuestra falta de atención. Oiga, si usted estuviera dando clases, aquí tenemos una hermana que ya está dando clases, ¿verdad? Sí está dando clases, ¿verdad, maestra? ¿Y cómo se siente usted cuando los niños no le ponen atención? Come on, dígame. Tengo que usar otro método, porque aunque sea un poco más exigente. Pero la culpa no es de la maestra. ¿Sabe de dónde empezó el problema? ¿Quiere que le diga dónde? En la casa. El problema empezó con que los padres no están educando a sus hijos para que pongan atención. ¿Por qué? Porque el papá le habla y el niño está jugando, haciendo lo que quiera. La niña está en otro rollo y el papá, oye, ¿sí? ¿Me oíste? Sí, ¿qué me oíste si estás en otro mundo? Llega a la escuela y así se comporta. No le entiendo a la maestra. Pues no, estando en otro mundo, no le vas a entender. Es necesario entonces que pongamos atención. Y el problema es que cuando no ponemos atención, no nos damos cuenta de las cosas. Y nuestra falta de concentración, nuestra falta de consagración al Eterno, por eso es que no podemos recibir la enseñanza del Espíritu Santo, del Padre Eterno. Por eso no se le puede enseñar lecciones a los niños o enseñanzas hasta que no les enseñe el Padre. Primero, debes de escuchar. Debes de poner atención. Si no, el maestro no te va a poder enseñar nada, hijo.
Si anda inquieto, brincando de banca en banca, de silla en silla, pues es imposible que ese niño aprenda. Es mejor enviarlo a las Olimpiadas, a lo mejor allá va a ser un gran campeón, ¿me entiendes? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el papá, por eso es importante el papel de padre, de madre, que se ponga, no un ogro con el hijo, pero sí que se pare firme. Entonces, vas a estar hablando y hablando, así como usted ya sabe, a lo mejor tiene un hijo que usted le habla, ¿sí? A todo te dice que sí, pero no te entendió nada. Te espero aquí mañana, hijo, ya a lo mejor grande, te espero aquí a las 8 de la mañana, ¿sí? Son las 8 de la mañana, las 9, las 10, las 11, la 1. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué? Pues me dijiste que a las 8. Sí, ¿verdad? A las 8 le dije. Oh. Bueno, no puede llegar. Ya, punto, se acabó. Oye, pues estamos siendo personas que no ponemos atención. Y el Eterno dice, te haré entender. Te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero hay que prestarle atención. ¿Cómo nos ha estado hablando el Eterno? Por medio de su Espíritu. Hijo, eso no está correcto. Hija, eso no es apropiado para ti. El Eterno nos ha estado hablando, aunque sea a través de la conciencia. Entonces, y como no le prestamos atención, nos entra por un oído y nos sale por el otro. ¿Ok? Por eso voy a volver a insistir en este punto. Necesitamos poner atención a la voz de Dios. Necesitamos poner atención a lo que Él nos está hablando. Porque si no lo hacemos, podemos pagar muy caro nuestra rebeldía, nuestra terquedad. Y una vez entonces que tú ya te diste cuenta lo terrible que es estar en el pecado, porque estás lleno de ansiedad, lleno de angustia, lleno de desesperación, ¿ok? Ya que te diste cuenta que no es lo mejor rebelarnos contra Dios, David lo experimentó. Y ahora ya le pediste perdón al Eterno, mi pecado te declaré. Ya te confesé mi pecado, Señor. Entonces, ya que viste cuál es el origen de tu pecado, que todo empieza con un descuido, una vez que ya recibiste incluso las consecuencias por pecar, ya que ya recibimos la corrección, el castigo por la rebeldía, ahora es que seguro que vamos a poner un poco más de atención. O deberíamos, pero ¿qué cree? A veces somos golpeados por la vida y seguimos caminando igual. ¿Cuántas personas no se han caído por ir texteando, hermanos? Ahí por ir en el celular, pique y pique, ¡paz! Se cayó. ¿Y a poco se le quita la maña? ¡No! Entonces, ¿qué sucede? Que seguimos igual. Esa primera caída debió servir para ya no seguirlo haciendo. Personas que han chocado, pum, porque van en el mensaje, pum, y de pronto chocan. ¿Usted cree que dejan de seguir mandando mensajes? No, siguiente carro y siguen en lo mismo. Debió haber servido para que eso ya nos alertara, ya no lo hagas más. Entonces, amados hermanos, como nosotros, ya después de que el Eterno ya le pedimos perdón, ya nos hizo entender, te haré entender, ahora ya conocemos la consecuencia de nuestro pecado. ¿Qué pasó con nuestra maldad? ¿Qué ocurrió con nuestra maldad? Nuestra maldad llevó a que Él fuera azotado, a que Él fuera golpeado. ¿Quién Él? El Redentor que vendría a Sión, que ya vimos en Isaías 59. Nuestro pecado llevó a nuestro Salvador a la cruz. Su muerte fue muy cruel. Y simplemente fue porque nos empezamos a descuidar. Por nuestra falta de atención. Eso le provocó la muerte al ser más inocente y más puro que ha pisado esta tierra. Yeshua tuvo la muerte más terrible que un ser humano haya tenido. Oiga, me acaban de contar unas historias terribles que están pasando en México. Pero aún así no se comparan con lo que le pasó a nuestro Mesías. Hay personas que las están, perdónenme la expresión que voy a usar, descuartizando vivos. Con motosierras, con machetes, con tipo de herramientas, hermanos, qué terrible está la situación en México. Qué terrible. Entonces, ahora, aún, ¿verdad? Que esas muertes son muy crueles, no se compara con toda la crueldad que fue descargada sobre el cuerpo de nuestro Mesías. Y una vez que tú te das cuenta, ¿por qué? Ayer les hice la pregunta antes de irnos, ¿por qué Él tuvo que morir? Porque en Él fue castigado nuestro pecado. En Él cargó nuestro pecado. Entonces, espero que ya tomemos más en serio nuestra relación con Dios y que no sea tan a la ligera
la próxima vez que decidamos pecar, que ya no lo tomemos a la ligera. De verdad espero que la próxima vez meditemos, que recapacitemos, que nos demos cuenta que la muerte del Cordero de Dios fue por todas nuestras transgresiones. Y yo te aseguro que si la próxima vez que viene la tentación del pecado, tú te pones a pensar en todo lo que hizo el Mesías por ti, te aseguro que tú vences el pecado. Te aseguro que vas a salir victorioso. Si nosotros hubiéramos estado entre la multitud cuando lo estaban crucificando, ¿tú crees que hubieras gritado, bájenlo, no lo hagan eso? O también hubieras gritado junto con los demás, crucifíquenlo. ¿Tú qué crees? Yo ahorita digo, aquí, ¿verdad? Bien espiritual. No, me hubiera puesto de su lado. No, estando ahí también hubiéramos dicho junto con los demás, mátenlo, crucifíquenlo, acábenlo de matar. Amados hermanos, entonces, yo soy culpable de su muerte. ¿Por qué? Porque Él sufrió por nosotros. Y debe de quedarnos claro que cada vez que decidimos pecar, por más que no querramos, a veces somos bien descuidados. Y a veces lo hacemos por descuido, pero otras veces peor, porque ya lo sabemos y aún así, ay, es que me ganó la debilidad. Es que soy débil. Y lo seguimos haciendo. Y otras veces peor. Aún hasta nos dicen, y sabemos, va a venir esta consecuencia. Y la gente sale, me vale. Es mi problema. ¿Qué? A mí me van a castigar, no a ti. Entonces, qué terrible que lleguemos hasta esa situación. Pero una vez que nos damos cuenta que nuestro descuido, que lo que nosotros habíamos pensado que no tenía consecuencias por descuidados, sí las hay. Pregúntale a todo aquel que ha chocado por descuidado. Pregúntale si no hay consecuencias en la aseguranza, en su carro, en su vida, en su economía, en todo. Entonces, amados hermanos, ahora que nos damos cuenta de que nuestro descuido causó todo ese sufrimiento en el bendito Mesías de Israel, la próxima vez que veas una escena o una película donde Él está siendo azotado, ya no lo veas nada más como una película bonita o espiritual o salgas de ahí llorando. Quisiera que lo miraras con más discernimiento espiritual y que notaras que todo lo que Él está sufriendo fue por nuestros descuidos, que todo comenzó porque empezamos a descuidar nuestra relación con Él. Que todo fue por nuestra falta de atención, por nuestra falta de interés en las cosas que el Eterno nos ha mostrado en su palabra y que por eso Él fue azotado. Pregunta, cuando yo veo eso en Él, ¿cómo puedo seguir haciendo la maldad? ¿Cómo voy a seguir haciéndolo? Si Él sufrió por mí, ¿cómo voy a seguir haciendo lo malo? No debería. ¿Cómo puedo seguir entonces en mi pecado si Él ya lo pagó todo por mí? Una vez que ya pones atención, una vez que ya cuidas tus pensamientos, ahora sí, está escrito, te haré entender. ¿Por qué? Porque ahora ya estás poniendo atención, ahora estás listo para entender. ¿Para qué? Para que Él te enseñe. ¿Qué te va a enseñar? Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes de andar. Esto es por aquí donde quiero que camines. Por aquí es donde quiero que vayas. Por aquí es donde quiero que tú estés haciendo las cosas. Sobre ti fijaré mis ojos. Ya no te voy a descuidar como a tu hijo, como a tu hija pequeño. Lo estás cuidando, no lo descuidas porque en cualquier momento sale corriendo hacia la carretera. Tú lo tienes que estar vigilando. Entonces el Eterno te va a vigilar, te va a cuidar, te va a estar instruyendo. ¿Pero qué te dice? Primero pon atención. Primero necesitamos poner atención. Cuando pongas atención, cuando dejes de ser descuidado, Él va a poner su mirada en ti, en mí. Te cuidará en todo tiempo. Y entonces ahora sí, David nos va a concluir con una exhortación fuerte, pero a la vez necesaria. Ya no seas tan descuidado. Y nos dice prácticamente, no seas como un animal. Y vamos a ver las comparaciones que Él hace. Capítulo 32, versículo 9. No seas como el caballo. Mire. Y aclaro que hay caballos bien obedientes. No seas como el caballo o como el... ¿Y si fuera mujer? No, pero tan malo es la hembra como el macho. Tan tercos son, y peor el macho. Nomás que se usó la expresión vulgar de no seas como la mula, pero no, el mulo es peor todavía.
Y se lo digo porque mi papá tenía uno. Entonces, ¿y por qué dice David que no seas como el caballo, o como el mulo, o como la mulita? ¿Por qué no? Porque ellos no tienen entendimiento y a veces obedecen. Porque ellos no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida, o sea, ya nos va a decir, en la versión que tenemos dice que han de ser sujetados con cabestro, con freno, ¿ok? Porque si no, no se acercarán a ti. ¿Quién no se va a acercar a ti? Bueno, la primera cuestión es, no seas como el caballo. Primera cosa que nos dice, no seas como el mulo. ¿Y por qué el caballo hay que domarlo? ¿Por qué hay que darle de azotes? Para que entienda. Ya después el jinete nada más lleva el látigo, ¿verdad? Pues ya nada más lo toca. Ya el caballo sabe que si no obedece, el siguiente es un latigazo. Entonces, no te puedes poner a razonar con el caballo, por eso le pegas. Tú no te puedes, mira, si te atreves a brincar cuando estoy montado y me tumbas, no sabes cómo te va a ir. El caballo no te va a entender. Así que tienes que empezar a domarlo, tienes que educarlo y a veces de manera salvaje para que él vaya entendiendo. Entonces, amados hermanos, no puedes explicarle, mira, haz bien las cosas porque si no, te voy a dar unos azotes. Si a tu hijo, a nosotros, que nos lo explican, que nos explican las cosas, aún así las hacemos mal. Entonces no seas como el caballo, no seas como el mulo, para que entiendan, son sin entendimiento. Ahora también les diré, vuelvo a repetirle, hay animalitos de esos que son bien inteligentes, conocen la voz de... Es más, Isaías dice, el buey conoce a su dueño, el asno es el pesebre de su señor, pero Israel no tiene entendimiento. ¡Wow! O sea que hay burros que son más entendidos que unos hijos del Eterno. Hay caballos más entendidos que nosotros y nos dice, amados hermanos, que estos animales tienen que ser sujetados con cabestro y con frecuencia ser azotados. Por eso David nos está diciendo, tengan cuidado, que tu comportamiento no sea el de un animalito. Y nos dice, no sean como un animal que tiene que ser sujetado. Ahí a la fuerza, con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Este es el cabestro, este que está aquí, y este es el freno, el que va aquí adentro de la boca. Un fierro que le ponen, que lo lastima, que le molesta. ¿Pero para qué se lo ponen? Pues para que pueda dirigir, porque si no tiene el freno y no tiene el cabestro, aunque usted le jale la cuerda, lo puede estar casi ahorcando y él sigue de terco. Pero con este tirón que le dé, lo para porque lo para. Porque le molesta, porque le duele, porque lo está torturando. Entonces, no seas como esos animales, porque tienen que ser sujetados así, si no, no se acercan a ti. ¿Cómo lo vas a acercar a ti? ¿Cómo lo atraes? Si no, primero lo educas. Y como no se quiere acercar, tú le tienes que poner freno, que lo lastima, que le molesta, pero a veces es la única manera de sujetarlo y hacer lo que venga a ti. Por eso la Escritura nos está diciendo que no seamos así como esos animalitos, que tienen que ser sujetados a la fuerza. Tienes que amarrarlo para que no se escape. Tienes que tenerlo ahí. Entonces, de algo estoy seguro, el Eterno no quiere sujetarnos a la fuerza. Si Él quisiera, ya lo hubiera hecho. Mira, con que nos quiebre un pie, no salimos a ningún lado. Pero no te quiere tener a la fuerza. Si Él quisiera tenerte a la fuerza, te aseguro que una enfermedad donde cada vez que oren nos sentimos mejor. Ay, voy a ir que oren por mí. Y cada servicio estaríamos aquí. Pero no te quiere a la fuerza. Él quiere que tú, como gente que razona, que no tienes una mente animal, que no eres un animalito, tú eres alguien que razona. Entonces, también, amados hermanos, te vas a acercar a Él, porque Él te ama y tú lo amas a Él. Ahora, si no, pues también está escrito en Proverbios. El látigo es para el caballo. El cabestro es para el asno. Pero dice algo más. ¿Y la vara? ¿Para quién? Para la espalda del necio. Este es el cabestro, mire que le digo. El cabezal que se pone. Aquí dice que es para el burro también. Entonces, como podemos ver, estas escrituras incluso desafían a la psicología moderna, que dice que no hay que disciplinar a los niños, que no hay que corregirlos, a menos que se use, y menos que vayas a usar una vara. Te acusan casi de asesino en la corte. ¿Ok?
La psicología moderna dice que el niño por naturaleza es bueno. Las circunstancias, los papás, los amigos son los que lo echan a perder. Hay niños que lo tienen todo. Amor, papá, dinero. No les falta nada y aún así se portan bien mal. Cuando no hay una disciplina. Entonces, amados hermanos, Dios inspiró a escribir que el látigo es para el caballo. El cabezal, que el cabresto es para el asno y la vara para la espalda. No de todos los niños. No de todas las personas. Nomás el que se porte como necio. El que no quiere obedecer con palabras. El que no quiere entender por las buenas. Ahora, si usted dice, si a usted desde niño le instruyeron y le están diciendo algo, usted lo hace, jamás te van a pegar. Jamás te van a corregir. ¿Ok? Entonces David reconoce que ha pecado, que es un pecador, que ha hecho lo malo ante los ojos del Eterno. Y cuando tú y yo hacemos lo mismo, entonces es cuando somos perdonados completamente por el Eterno. Ya no nos toma como necios. Ya no nos toma como un animal. Pero mientras tú le echas la culpa a los demás, mientras tú y yo no reconozcamos nuestra rebeldía, mientras no reconozcamos nuestra transgresión, te tengo malas noticias. ¿Por qué? No podemos ser perdonados. El látigo es para el caballo y la vara es para la espalda del necio. Y mire que hay hasta versos bíblicos le ponen a las tablas ahora. ¿Para qué? Para que sepas que es por amor y que es de la mano de Dios. Y miren, me encontré esa diapositiva ahí y dije, la voy a poner. Espero que la maestra también al rato les enseñe ese video a los niños, ¿verdad? Para que vean que entonces Dios mismo está diciendo, no en un solo pasaje. Ahora bien, alguien podría decir a estas alturas que los azotes no son necesarios. Que los azotes o que la disciplina corporal no es necesaria. Y si es así, les tengo otra pregunta. Entonces, si la rebeldía no es necesario que se castigue con disciplina, con azotes, entonces, ¿por qué tu Salvador tuvo que ser azotado por nuestro pecado? Por nuestra maldad. ¿Por qué? Isaías 53:4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, no dice los pecadores, nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mire cómo quedó. Usted ya vio la película. Lo más seguro es que ya la vio. Él fue azotado por nuestra rebeldía. Así que espero que hoy entendamos que todos los azotes que le dieron, su espalda fue destrozada a base de azotes, de latigazos. ¿Por qué fue así? Si el látigo tenía incrustado en medio de las cuerdas que lo golpeaban, tenía clavos, tenía hueso, tenía metal, que al entrar en la carne la desgarraban. La despedazaron su espalda. Prácticamente la mayoría de los que iban a ser llevados al madero morían durante los látigos, los latigazos que le daban. Ya nomás los crucificaban para ejemplo de los demás, pero la mayoría morían. Sin embargo, Él soportó todo eso por nuestro pecado. Entonces lo que nos está diciendo el Salmo y el proverbio es que no seamos como un animal que tiene que estar recibiendo azotes para entender. Y Él no los recibió para entender. Él los recibió para que nosotros entendiéramos. A Él lo puso como ejemplo nuestro Padre Celestial. Mira, esto te corresponde a ti, pero no lo voy a hacer contigo. Te voy a dar el ejemplo de lo que te tocaba. ¿Qué más ejemplo quieres? ¿Qué más enseñanza quieres de parte de Dios? Para que entendamos. Tú no tienes que ser así como un animal. Tú razonas. Tú eres inteligente. Tú puedes conocer la palabra de Dios y ponerla por obra. Todos podemos tener esa habilidad de hacer nada más lo que la palabra de Dios dice y evitarnos tantos problemas en nuestra vida. Si los humanos hiciéramos caso, le aseguro que no habría cárcel. No habría tanto desastre que se está causando. No habría maldad, no habría sufrimiento en este mundo. Si nada más obedeciéramos al Eterno, si nada más hiciéramos lo que Él dice, el mundo sería diferente. Pero no queremos obedecer. Ese es nuestro problema.
Nos defendemos con argumentos ilógicos, le echamos la culpa a todo el mundo, nos excusamos con razonamientos humanos, y es entonces cuando viene la vara de Dios. ¿Ah? ¿No quieres entender con palabras? ¿No quieres entender cuando te hablo con mi Espíritu Santo de manera suave? Viene una varita, mijo. ¿Ok? Y te tengo que recordar que la vara es para la espalda ¿de quién? Nada más del necio. El que escuche, no crea que va a pasar. Y Yeshua fue azotado por nuestras necedades. Y si eso no me conmueve, si ver una película de cuando lo están azotando no me lleva a arrepentirme, si eso no hace que en mi corazón haya un cambio y reconocer que fueron mis pecados los que causaron ese sufrimiento, si eso que hizo Yeshua por nosotros no lo consideramos suficiente, no lo vemos como la razón suficiente para ya consagrarnos a Dios, ¿qué otra cosa podría enseñarnos Dios para que nos conmueva? ¿Qué más tiene que pasar? Bueno, si no reconocemos todo el sufrimiento que le causó nuestro pecado a nuestro Mesías, entonces la pregunta es, ¿para quién son los azotes? Para el necio, para el que no quiere entender. Porque una cosa sí te voy a asegurar, el Elohim eterno no va a permitir que su amado Hijo sea azotado otra vez por nuestras rebeldías. Ya no lo va a volver a permitir. Y si Adonai no lo va a volver a permitir, entonces, ¿para quién serán ahora los azotes? Para los necios, para la espalda del necio. ¿Ok? Si nos portamos neciamente, pues nosotros. Pero hoy, ¿cuándo es el día de salvación? Hoy podemos recapacitar. Hoy debemos recapacitar. Y nosotros ya conocemos entonces la voluntad del Padre Eterno. ¿Y qué nos dijo Yeshua a los que conocen su voluntad? Mire, esto es peor todavía. A los que ya conocen su voluntad, Yeshua les dijo, Lucas 12:47. No es 12. Me parece que es el 21. Sí, yo creo que es 21:47. A ver, búsquemelo, por favor. Yo sé que no es 12. ¿Ok? Lucas 21:47. Yo creo que es 21. Nomás que a veces se me pasa de que lo escribo rápido o por hacerlo rápido no lo hago bien. ¿Sí es 21? No hay 47. ¿Cuál es? Bueno, mire, ahorita se lo busco yo rápidamente. Va a ver que se lo encuentro. ¿No? Okay. No hay Lucas 21:47, pero sí hay Lucas 21. ¿Ok? Y en el Lucas capítulo 21. ¿Es 12:47, mira? Porque me parece que es donde está hablando ya de la venida del Mesías, que dice que el Señor, el siervo malo que no se preparó, recibirá muchos azotes. ¿Ok? Bueno, si lo dicen también en Mateo. Entonces dice, Lucas 12:47, vamos a verlo aquí. Entonces sí está correcta la cita. Aquel siervo, ok, que conociendo, ¿qué cosa? La voluntad de su Señor, no se preparó. Oh, sí, ya me acordé. Es que este está hablando de los fundamentos, ¿ok? No se preparó, ni hizo conforme a su voluntad. Este recibirá poquitos. Ok, un caballo. Vamos de caballo a caballo. Un caballo que obedece. ¿Es necesario estarle dando latigazos? Pero al que no obedece. ¿Verdad? Entonces, al que no obedece hay que estarle dando más. Entonces, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, ¿qué va a pasar? Recibirá muchos azotes. Ahora, yo le recomiendo, antes de que llegue ese día, de que tengamos que ser azotados y que nos diga el Padre Celestial, apártate de mí, yo a ti no te conozco. Señor, si yo conocí al hermano José, el que predicaba. No, yo... A Pablo lo conozco, que nos diga como el demonio, le digo a aquellos, a Pablo yo sé quién es, pero tú quién eres. Así que tengamos cuidado, no sé que lleguemos al día de ser azotados por nuestra maldad, es mejor, ¿qué cosa? Volvernos como lo hizo David al Eterno, es mejor tomar el tiempo para analizar nuestra vida, arrepentirnos y si decidimos no volvernos al Eterno, si conociendo la voluntad no nos arrepentimos de nuestra iniquidad, entonces viene lo que dice a continuación del Salmo. Muchos dolores habrá, ¿para quién? Nada más para el impío. Mas el que espera en el Eterno, le rodea la misericordia. Muchos dolores habrá para el impío. Le aseguro que esta primera parte del texto, se lo aseguro, que no está en ningún libro de promesas bíblicas. Muchos dolores habrá para el impío. Cómpreme todos los libros de promesas cristianas que encuentre y no va a encontrar este texto ahí. Pero es una promesa de Dios. Muchos dolores habrá, ¿para quién? Para el impío. ¿Quién es el impío? El que no se vuelve de su iniquidad.
El que no decide arrepentirse, aún viendo que ya vino el Redentor, dice, a mí eso no me importa. Ok, no te importa, va a haber muchos dolores para ti. Entonces, para muchos padres que les parece injusto corregir a sus hijos, quiero decirles, no es que el Padre Eterno se complazca en azotarnos. No es que el Padre Eterno se complazca en que tú le des unos azotes a tu hijo, a tu hija. Entonces, ¿por qué nos dijo que lo hagamos? Lo único que el Eterno estaría haciendo con el castigo corporal, con el castigo físico, es evitar dolores más grandes en el futuro a ese niño, a esa persona. Cuando usted disciplina a su hijo, lo hace para evitarle dolores mayores cuando él sea adulto, para evitarle dolores grandes que produce, amados hermanos, ¿qué cosa? ¿Qué son los dolores que más daño nos causan? Los dolores emocionales, los dolores de cometer errores graves. Por ejemplo, hay jóvenes que por drogarse con sus amigos van en un carro, chocaron, bien drogados, mataron a una persona, van a la prisión y se lamentan. Y ese es un error tan grave que tú, si lo hubieras corregido cuando lo viste, cuando supiste que estaba haciendo lo incorrecto, si lo hubieras corregido, no hubiera llegado a ese momento. Todo padre quiere evitar ese momento en sus hijos. Todo padre queremos evitarlo. Todo padre queremos que eso no le acontezca. Que mi hijo agarre una pistola y ¡paz! Le dispare a otro en la cabeza y tenga que ser llevado a prisión. Yo no quiero eso para ti, mi hijo. Por eso es necesario primero corregirte. Por eso es importante. Y el Eterno quiere evitar que tus hijos sufran esas consecuencias el día de mañana. Que muchas veces ya no tiene ni remedio lo que hemos hecho por descuidados. Entonces, quiero que quede claro, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Adonai, a esa persona le rodea la misericordia. Y a esa persona le va a rodear la misericordia, a esa persona que ya entendió que no hay necesidad de estar sufriendo, que no hay necesidad de recibir azotes, a esa persona, David le termina diciendo, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Adonai, le rodea la misericordia. Y nos dice en el último verso, alegraos en el Eterno y gozaos. ¿Quiénes? ¿Quién es un justo? El que ya fue limpiado. El que ya el Señor no lo culpa de pecado. El que ya le perdonó la gran transgresión como la que hizo David. Ya rebeldía, apostasía. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. ¿Se da cuenta qué es lo que el Eterno quiere para usted? Que se alegre, que se goce, que viva una vida justa. ¿Qué viene? ¿Qué viene ya? Desde hoy nos estamos preparando ya. ¿Qué viene ya? 8 días. Una fiesta de alegría. Te invito, vente a gozarte. Vamos a pedirle perdón al Eterno y Él quiere que te goces. Pero vamos a gozarnos, pero primero vamos a reconocer nuestra condición delante de Él. ¿Sí me está entendiendo? El Eterno quiere que te goces. Quiere que cantes con júbilo, todos. ¿Quién? No nomás uno que está ahí cantando como loco. Todos nosotros, oiga, qué tremenda se oye la alabanza hace rato. Todos cantando, qué bonito. Así quiere el Eterno que estemos. ¿Quiénes? Los rectos de corazón. ¿Y quién es un recto de corazón? El que ya se arrepintió. El que ya reconoció. El que ya se dio cuenta que su descuido, que su falta de atención ha causado mucho daño. Entonces, este es el anhelo del Eterno. Que estemos alegres. Que estemos contentos, que estemos agradecidos, que estemos en un estado de alegría, de júbilo. Eso es lo que el Dios eterno quiere para tu vida y para mi vida. Pero ¿sabes qué quiere? ¿Pero sabes qué quiere el enemigo de tu alma? El adversario quiere que todo el tiempo estés amargado, que estés triste, que estés enojado, que estés resentido. El plan del enemigo es ese, que tú vivas una vida miserable. Pero el deseo de Dios es que tú tengas alegría, que tú tengas vida, que tú cantes de júbilo, que tú cantes con el corazón. Bendito sea el Dios eterno. Denle la gloria al Dios que vive por siempre. Gracias, Dios eterno. Ahora sí, aunque no me lo crea, voy a cerrar con esto. Aunque no me lo crea. Ahora sí. Ok. Ay, ay, ay. Gracias, Dios eterno. ¿Qué mentira le habrá contado el diablo a David cuando vio a Betsabé? ¿Qué mentira le habrá contado?
¿Tú crees que le habrá dicho, mira, te vas a meter en un problemón con esa mujer? ¿Va a quedar embarazada? ¿Vas a tener que matar a su esposo? ¿Vas a tener que defraudar a gente que te ama? ¿Vas a tener que andar huyendo por causa de este pecado? ¿Vas a tener que huir? ¿Vas a tener que llorar? ¿Vas a perder a tus hijos? ¿Usted cree que el diablo le dijo eso? ¿Qué le presentó entonces? Le aseguro que le dijo muchas mentiras. Y la primera que le habrá susurrado, no va a pasar nada. Nadie se va a enterar. Oye, ¿qué placer vas a tener con ella? ¿Viste qué mujer? ¡Wow! ¡Qué mujerón! ¿Qué placer vas a tener con ella? Va a ser impresionante tener una aventura con ella. Entonces, amados hermanos, seguro que le habrá dicho, nadie se va a enterar. Toda una serie de mentiras que mientras David se las empezó a creer y desgraciadamente nosotros seguimos creyendo esas mentiras. ¿Qué pasó? ¿Fueron ciertas esas mentiras que le contó el diablo? Nadie se va a enterar. Le dijo el Eterno, mira lo que tú hiciste en secreto, yo lo haré que sea en público, ante todos. ¿Por qué estamos hablando de esta historia? Por lo que él hizo, por lo que David cometió. Nadie se iba a enterar. Todo, por lo menos en la iglesia, todos los pastores saben lo que ocurrió. Entonces, una vez que David cayó, una vez que David lo golpeó la realidad, ya que pecó, despierta la realidad, no era sueño. Y mira, la verdad es que ahora vas a vivir atormentado, vas a vivir con problemas. Se dio cuenta que en lugar de gozo, ¿cuál era su gozo? Tu Torah es mi deleite, tu palabra es mi alegría, tu presencia me llena de gozo. Señor, cantarte salmos a tu nombre, ¡wow! Eso me llena. En lugar de gozo ahora que tenía, por una aventura, por un momento, que pensó que iba a ser todo placer y nada más. ¿Qué fue lo que obtuvo? Angustia, tristeza, desesperación. Y lo que nadie se iba a enterar, todo el mundo se enteró. Cuando cometió el pecado, se dio cuenta de que en realidad Dios no puede ser burlado. Se dio cuenta de la fantasía, de la falsedad que te presenta Satanás y que solo es un espejismo. La verdad es que el enemigo quiere destruirte. Y si tú le haces caso a esa mentira, si tú se la crees, porque eres una persona muy descuidada o muy atenta, o actúas como el caballo o actúas como el mulo, por eso Dios nos termina haciendo esta exhortación. No seas como ese caballo. Dios nos dio un don extraordinario, un don más grande que a cualquier ser creado, de razonar, el don de la razón, el don de la inteligencia. Es un hecho, es una verdad que entre más conoces la Biblia, más inteligente te vuelves, pero eso no te libra de caer en las tentaciones. Entonces, el conocer la palabra te hace inteligente, pero por eso se hace muy importante estudiar la palabra. Cuando tú la haces, disciernes mejor las estrategias del diablo. Cuando tú estudias la palabra, tú la guardas en tu corazón, no caes tan fácilmente en sus estrategias. Entonces recuerde, el enemigo te va a estar bombardeando con mentiras. Jóvenes, señoritas, eso es lo que te va a presentar el enemigo a través de tus amigos. Puras mentiras. Cosas absurdas que nos quiere hacer creer que son realidad. Y si nosotros caemos en su juego, si vamos creyendo esas cosas tontas y esas mentiras tontas, vamos a caer como un animalito. Y puede ser porque no estamos poniendo atención a la palabra del Eterno, y por eso el Eterno nos está diciendo, usa tu razón, usa tu razonamiento, no caigas tan fácilmente. Si pensáramos cada cosa que vamos a hacer, si pensaras 2 veces lo que vas a hacer, ¿lo harías mejor o no lo harías? Hablando de lo bueno, hacerlo. A veces nomás, voy a hacer esto y pum, ya, voy a cambiar la pared y empezamos a tomar. Espérate, ¿cómo le vas a hacer? Primero diséñalo. Primero piensa lo que vas a hacer. Cuando la próxima vez que venga ese pensamiento, Rey, con tus amigos te digan, písale, dale a 100. Piénsalo 2 veces. Y no 2, 3. Incluso párate a un lado de la carretera. Imagínate cómo puede volar ese carro, mijo. Si llega a agarrar una piedra, se le poncha una llanta, imagínate cómo puede. Entonces dile a tus amigos, explícales, mira, esto y esto nos puede pasar. De verdad te lo digo, mijo. Entonces, la próxima vez que venga la tentación, piénsalo. Ahora sí piénsalo. Porque regularmente no pensamos
en la trampa que nos está poniendo el enemigo. Junior, ¿tú crees que el pescado piensa cuando ve la lombrizota ahí en el anzuelo? Él nomás piensa, aquí hay comida. Le digo a él porque él ha ido a pescar conmigo, ¿verdad? Somos pescadores. No, pues así nos presenta el diablo la lombrizota. Y ya cuando estamos ahí pescados, le hacemos para todos lados para salirnos. ¿Y qué sucedió? Pregúntenle a todas las charras que nos hemos comido. Así que yo te recomiendo, de aquí en adelante, piensa lo que estás pensando. Piensa lo que estás pensando, por lo menos 2 veces, qué es lo que quieres hacer. Si David hubiera pensado, ¿qué estoy pensando? ¿Estoy pensando en cometer adulterio? ¿Estoy pensando en traicionar a mi Dios eterno? ¿Estoy pensando en en pisotear la Torah? Yo le aseguro que David hubiera actuado diferente. Bendito Dios y Padre eterno. Verdaderamente tu palabra es hermosa, Señor. Y ya me mostraste a través del sacrificio de tu amado Hijo Yeshua lo que es la consecuencia del pecado, Señor. Pero muchas veces, ni aún viendo, Señor, las cosas gráficamente, entendemos, papito lindo. Y es cuando tiene que venir la vara, el azote, ¿para qué? Porque tú no quieres que tu pueblo se pierda. Tú no quieres que tu hijo se pierda. Tú no quieres que tu hija se pierda, Señor. Y yo no quiero perderme. No me gusta, Señor. No quiero. No quiero ser disciplinado. Pero si me desvío, Señor, mejor disciplíname tú. Mejor disciplíname, Padre, para entender y volver a tu camino. Y no que corra sin rumbo fijo, Señor, hasta caer en un abismo de donde no pueda salir, bendito Dios. Padre, te suplico en gran manera por este pueblo, Señor. No los desampares, no los dejes, Dios eterno. Sálvanos. Salva a tus hijos, Señor. Salva a tu pueblo. Te lo pido una y otra vez, no por nuestras justicias, no por nuestra rectitud, por tus muchas misericordias. Porque escrito está que tú perdonas la rebelión, que tú perdonas la maldad, que tú perdonas el pecado de todo aquel que se vuelve a ti, Señor. De todo aquel que vuelve a tu presencia, bendito Dios. No importa qué tan lejos vayas, no importa qué tan lejos hayas llegado, yo quiero decirte hoy, el Eterno te está esperando. Solamente quiere que digas como David, mi pecado te declaré. No encubrí de ti mi iniquidad, y tú perdonaste todos mis pecados. Ese es el bendito Elohim de gloria que tiene tanta misericordia de usted y de mí. Vuelva hacia Él. Cuéntele a Él, no a mí. Dígale a Él su verdadero estado. Y va a ver que el Eterno es amplio en perdonar y tendrá misericordia de usted y de mí. Bendito el nombre del Señor nuestro Padre Celestial. Amén, Señor.